Entonces vamos a ver lo siguiente. Bien, entonces veamos ahora, una vez conociendo ya y viendo el ámbito en el cual nos vamos a envolver, comencemos a analizar realmente ya este objeto de estudio como una evidencia. ¿Cómo logramos llevarlo a este objeto de estudio a algo comprobable? Para eso existen algo que se denomina metodología y estrategias en base, dice, a la informática forense. Las metodologías que se usan dentro de la informática forense, nos dice este pequeño párrafo, ser diversas e independientes, dice, las plataformas o sistemas donde se efectúan las actividades de los investigadores forenses informáticos, se deben cumplir los siguientes requisitos, ¿no? Hay copia de información que se debe utilizar a través de medios forenses, mantener la integridad y originalidad de la información o del medio, etiquetar y controlar y transmitir adecuadamente las copias, los datos, impresiones, resultados de la investigación. De esta forma la evidencia no será rebatida y tampoco, dice, no descartada como un medio probatorio. Fíjense estos puntos dentro de la metodología, que de repente para ciertos casos esto se amplíe o se especifique un poco más. Pero hablamos de algo bien claro. Dice, no se tiene que descartar este objeto de estudio que ustedes están tratando de mostrar o preservar como una evidencia. Si esto sucede, ya lo habíamos visto anteriormente, la volatilidad de esta evidencia quiere decir que esta información no puede perderse. Una, no puede ser alterada, otra, y se tiene que mantener tal como te la encontramos en ese momento. Luego vamos a ver que existen unos procesos del manejo de esta evidencia. Pero lo primero que se tiene que hacer es cuando evidenciamos que existe un problema y el cual puede ser, llamémoslo así, puede ser fundamentado legalmente y a través de técnicas informáticas, entonces trataremos de que este objeto de estudio no pueda ser violentado, ni manejado, ni alterado por terceros o a través de una serie de circunstancias que se pueden dar. ¿Ok? Entonces eso sería lo principal. Uno de estos aspectos que estamos viendo acá dice mantener la integridad de esa evidencia. Luego ya viene a ser como procesos, que luego lo vamos a ver allá, etiquetar, controlar, transmitir, ¿no? Adecuadamente estos datos, ¿no? Impresiones y resultados de la investigación. Se convierte en una investigación cuando yo procedo a utilizar o emplear técnicas en las cuales voy a obtener, ¿no? O sustraer información que me permita respaldar esto que yo estoy tratando de probar, ¿no? Entonces eso es lo que tenemos que ver. Y anteriormente hablábamos de medios forenses estériles, ¿no? ¿Se acuerdan la anterior vez también el tema que habíamos hablado? Quiere decir que estos medios no hayan podido ser dañados o alterados o modificados, ¿no? En el momento que se lo encontró. Entonces vamos dándole el entorno al estudio que estamos haciendo. Entonces trataremos primero de ver qué es una evidencia, si corresponde a ser una evidencia o no, y la otra, cómo voy a tratar ese objeto de estudio como una evidencia. Esa es la idea principal que estamos tratando de ver acá. Luego de eso tenemos lo siguiente, análisis de soportes de dispositivos. Ya estamos tratando de ver dentro de estas evidencias cómo se hace ciertas operaciones o análisis de estudio de ciertos objetos, ¿no? Que queremos comenzar a investigar. Por ejemplo, el análisis de soporte y dispositivo, ustedes lo van a pillar en su texto un poco más amplio, hay muchas cosas. Yo he tratado de resumir algunos temitas y traerlo simplemente para que lo podamos estudiar un poco. Los soportes de almacenamiento, como ser dice, ¿no? Discos duros, disquete, zip, CD-ROM, DVD. Actualmente ya hay muchos más, eso lo podemos decir que eran antiguos, ¿no? Ahora estamos hablando de flash memory, de pendrive, ¿no? Que es lo mismo, de hard disk, digamos, externos o de otros dispositivos más que me permiten almacenar esta información, ¿no? Todo medio de almacenamiento secundario, lo podemos decir, vendría a ser como algo que
podríamos colocarlo como dispositivos electrónicos. Para su análisis se requiere, dice, una comprensión completa tanto de las estructuras físicas del funcionamiento del medio de almacenamiento como la forma en la cual se estructura lógicamente el almacenamiento de estos datos. Si vemos un poquito acá, luego le voy a mostrar posteriormente, hay ciertas herramientas que me permiten hacer muchas técnicas de manejo de información o de la data que se lo llama, ¿ok? Pero lo vamos a ver un poquito más adelante. ¿Qué es lo que se tiene que tener conocimiento? Si nosotros que somos informáticos, la mayoría de los que estamos acá presentes, conocemos un poquito sobre la temática de los sistemas operativos y conocemos un poquito sobre, en este caso, las estructuras de los medios de almacenamiento, ¿no? ¿Qué es un archivo? ¿Qué es un sistema de archivos? ¿No? ¿Qué es un file? ¿No? Cómo está compuesto un formato, qué tipología tiene, cómo se guarda la información, en qué formato se la guarda, cómo se la puede recuperar y una serie de cosas. Aplicando estos conocimientos a través de ciertas herramientas que tenemos dentro de la web, podemos analizar este estudio que se le está tratando de ver acá, este tipo de análisis, que es la que tratar de recuperar una data, una información que se encuentra dentro de un medio de este tipo, magnético en este caso, utilizando ciertas técnicas que me permitan recuperar a través de ciertos conocimientos que nosotros tenemos información que puede ser relevante para un caso. Los dispositivos electrónicos, nos dice, se refieren a cualquier dispositivo capaz de guardar información que posee valor como evidencia. Dentro de esto se puede incluir, dice, los teléfonos celulares, agendas, organizadores electrónicos, actualmente, ¿no? Todo lo que son la gama de smartphone, tablets y todo lo demás, ¿no? Dispositivos comunes, pero también están dentro de ellos los dispositivos de red. Estos dispositivos de network se denominan también como router, hub y los demás, ¿no? Dispositivos IDS y otros más que podemos tener dentro de una red, ¿ok? Que también guardan información dentro de sus configuraciones y dentro de sus logs que tiene cada uno de los dispositivos. ¿Y cuál es la tendencia? Recuperar datos, ¿no? Dentro de ellos que puedan ser requeridos para posteriormente como evidencia, ¿no? Ya específica. Por tanto, por ejemplo, por el amplio alcance de la informática forense están involucradas varias ciencias, dicen, ¿no? Y disciplinas como ingeniería electrónica, criptografía, ingeniería de software, comunicaciones, derechos, son áreas que en conjunto hacen posible el análisis de soporte de almacenamiento de dispositivos electrónicos. Entonces fíjense que dentro de estos equipos que hacen este tipo de análisis, tenemos que ver que también no es un equipo único, ¿no? Es un equipo multidisciplinario que participa en este proceso, ¿no? De análisis de evidencia. ¿Se acuerdan la anterior vez? Cuando pasamos la anterior clase yo le decía, ¿no? El ir y hacer un análisis dentro de un laboratorio nos permite ver la magnitud que tiene el proceso de análisis, ¿no? De una evidencia. Estamos hablando de un laboratorio que tiene muchas personas, en ese laboratorio hay muchas disciplinas, ¿no? Y esa gente es experta y capacitada en ciertas áreas, ¿no? Tenemos electrónicos, tenemos informáticos, tendríamos abogados, ¿no? Tenemos administradores de empresas, no sé, que nos ayudan dentro de este proceso, ¿no? Ver si esa evidencia nos sirve o no nos sirve, de repente, ¿no? Dentro de un proceso. Bien, para todo esto existe algo que es muy importante dentro de eso, de lo que es el manejo de la evidencia, que se le denomina recolección de la evidencia digital o colecta, que ustedes lo van a poder ver en otros libros. Estrategia, dice, para la recolección de pruebas electrónicas. ¿Qué es lo que se tiene que ver dentro de esta recolecta? Llevar un orden, dice, de recompilación de la información. Fíjense que para todo dentro de las normas y estándares existen llenados de formularios, verificaciones de checklist, ¿no? Interpretaciones de datos e información, una serie de actas legales que se tienen que ir llevando. Dentro de esos procesos, fíjense, hay una, dice, ¿no? Recopilar la información, lo primero que se tiene que hacer dentro de todo caso, todo proceso. Luego lo vamos a ver en la parte legal, ¿no? Generalmente te envían la información y te dice, este es el caso, ¿no? Te envían todo su file
de la persona, todas las cosas que vos tenés que estudiar y analizar en documentación. Entonces lo primero que yo tengo que hacer para comenzar a ver esa evidencia y poderla tratar de la manera correcta es primero estudiar y recopilar la información que se me ha mandado para que yo la pueda analizar. ¿Ok? El primer estudio. Para eso nos sentaremos el grupo multidisciplinario y leeremos el documento, veremos a cuáles nos corresponden ciertas cosas y cómo se tiene que desarrollar el proceso. Luego tenemos buscar la evidencia, ¿no? Es dentro de esta información que yo recopilé ya qué es lo que voy a comenzar a analizar directamente, ¿no? Que es la búsqueda de esa evidencia que es la que quiero definir como un objeto de estudio válido, ¿no? Determinar la relevancia también de los datos, si es relevante o no. De repente una información que haya encontrado, como sea, no sé, una imagen relacionado al caso, de repente no sea relevante dentro del caso porque no está relacionado a lo que yo quiero determinar, ¿ok? Luego dice determinar la volatilidad de la información, ¿sí? Si realmente esa información ha podido ser alterada o no, vulnerada o no, o ha podido ser de alguna manera a través de algún tipo de contacto perder la calidad de información. ¿Okay? Eliminar las interferencias exteriores. No sé si han visto ustedes en los casos, generalmente cuando se hace este tipo de operaciones, generalmente cuando son dispositivos electrónicos, celulares, laptop y todo lo demás, lo que se trata de hacer es aislar, ¿no? Estos dispositivos en un lugar que no permita entrar ninguna señal del exterior hacia esos equipos, ¿no? Se le hace lo que le denominan un paraguas electrónico, donde ese dispositivo que se está analizando no pueda ser accedido externamente por ningún medio. No se olviden, ¿no? No somos los únicos que conocemos sobre la temática. Hay otras personas que de repente estén contratando a gente como nosotros para que nos ayuden a violentar esa información que a ustedes le han delegado que se pueda analizar. Todo proceso entonces tiene que cumplir con todo este tipo de precauciones. Todo se llama dentro de esta colecta, luego vamos a ver la cadena de custodia. ¿Sí? Entonces, dentro de eso tenemos recoger las evidencias, luego después de eliminar esto, recoger las evidencias dentro de tu laboratorio y tratar que esas evidencias ya tengan un proceso fiable para poder ser generado luego como resultados, ¿no? Documentar todas las acciones realizadas, qué hicieron, qué elaboraron, qué técnicas utilizaron, qué software emplearon, ¿no? Cómo obtuvieron los datos, ¿no? Cómo estaba el dispositivo, de dónde lo obtuvieron, mostrar fecha, hora en la cual se generó la auditoría, ¿no? El proceso forense, ¿no? Cómo estaba la información, no fue alterada, cómo se la obtuvo, ¿no? Y todo lo demás. Quiénes participaron, ¿no? Si esos estaban legalmente, llamémoslo así, involucrados en el caso, no estaban, ¿me entiendes? Todas esas cosas se las tiene que ir cuadrando para que esto funcione de forma correcta. Orientaciones para la recolección de la evidencia, cantidad de información recolectada, cuidados al hardware, volatilidad a través de la evidencia. Generalmente, fíjense, estos aspectos se repiten, no se repiten en relación a los mismos términos, pero va relacionado a la información. ¿Okay? Eso más o menos es lo que podríamos tratar de ver cuando ya la información es recolectada y está dentro del ámbito ya nuestro para su análisis. ¿Ok? A eso se le llama la recolecta de la evidencia. Dentro de esta recolecta existen técnicas que ustedes luego la van a encontrar en el documento que les he pasado y en otra información que vamos a ir viendo, donde se pueden utilizar muchas técnicas. Dentro del documento que yo le he mandado hay ciertas técnicas específicas para ciertos tipos de operaciones y cada vez le dije a ustedes cuando le toque indagar sobre algo, tienen que buscar, ¿no? Esa herramienta que le dé ese apoyo. Para ello vamos a analizar una de las simples, ¿no? Que viene a ser la de Carving herramientas de discos.
¿Esta qué es lo que nos permite hacer? Dice, recuperación de datos perdidos o borrados, búsquedas de patrones o ficheros con contenidos determinados, ¿no? Como por ejemplo, dice, ¿no? Imágenes, videos, recuperación de particiones, tratamiento de estructuras de discos, ¿no? Dentro de ellos existen técnicas como ser que el Photorex, ¿no? Muy útil, dice, ¿no? Permite la recuperación de imágenes y videos, el Scalpel, ¿no? Independiente, dice, el sistema de archivos, se puede personalizar los ficheros o directorios a recuperar, el Recovery RS, ¿no? Recupera URL, dice, de accesos a web y ficheros, realizar el carving directamente, dice, sobre una imagen de disco. ¿Qué significa estos términos, no? Son patrones en los cuales se evidencian cierta información que se la puede recuperar en base a ciertas técnicas. ¿Ok? A eso es a lo que nos referimos. NTFS Recovery, específicamente ya sobre un tipo de formato, ¿no? Sobre un file system, que permite, dice, recuperar, ¿no? Datos e información, datos e información del disco. Vamos a ver acá, aunque se hubiera formateado. No se olviden, ¿no? ¿Se acuerdan? No sé si han tenido tiempo de ver el video, cuando estábamos mirando uno de los videos, luego vamos a mirar acá otros más. Habían, dentro de estos laboratorios había un equipo que te permitía destrozar automáticamente un disquete, un DVD y todo lo demás. ¿Por qué? Señores, porque hay algunas instituciones que creen que rayándolo un poquito el disco ya se perdió la información y no se la va a poder recuperar. No se olviden que estamos hablando que hay hardware y hay software especializados para poder leer esta información, aunque esta haya sido formateada, aunque haya sido dañado físicamente el dispositivo. Hay técnicas para poder recuperar información o parte de esa información. No se olvide que después hay software que pueden hacer a través de procesos de inteligencia artificial el rellenado de ciertos patrones que faltan, porque todo documento está especificado a través del formato en el cual se escribió, ¿no? Luego vamos a hablar de eso, hay muchas cosas que se pueden explorar dentro de eso, pero hay que tener un poquito más de conocimiento de qué es lo que yo tengo que hacer y cómo lo tengo que utilizar. Recuba dice, ¿no? Utilidad para la recuperación de ficheros borrados. Reconstructor recupera, dice, no, datos en una partición RAID rotos. Todo dice en un RAID de 5 o de 0, 0,5, dependiendo del tipo de formato que se le dé a la colección de discos. Si no conocemos, dice, los parámetros RAID, ¿sí? Después está el CNW Recovery, recupera sectores corruptos, incorpora, dice, utilidades de carga. Y así, fíjense, hay un montón de cosas que, técnicas y herramientas que le van a permitir a ustedes hacer muchas cosas más. Léanlo el documento, hay muchas operaciones más que se pueden hacer a este nivel, ¿no? Llamémoslo, fíjense el de acá, por ejemplo, ya habla de DMDE, digamos, ¿no? Admite, dice FAT12, FAT16, FAT32 en NTFS y trabaja bajo Windows 98, XP, Vista, 7 y Edge, ¿no? A través de consolas que pueden ser bajo DOS, dice, ¿no? Linux, terminales Linux, utilizando las mismas técnicas. Entonces fíjense que hay muchas herramientas, Algunas de estas son pago, otras son libres. Eso depende mucho del trabajo que ustedes hagan. Generalmente cuando yo trabajo sobre algo por el cual me van a pagar, ¿no? Y soy un laboratorio especializado, generalmente ocupo herramientas certificadas. A eso también les estaba comentando anteriormente. Eso no significa que no podamos utilizar herramientas libres. ¿Ok? Bien, esa es una parte, jóvenes, de lo que contempla el aspecto de una evidencia. Le voy a mostrar un videito acá para que lo puedan ver, lo vamos a analizar un poquito, sobre ciertas cosas en relación a evidencia que le he podido traer. Vamos a ver qué tal está el internet para que lo podamos ver. Un ratito se lo voy a parar. Ese es un término muy importante, jóvenes, dentro de una prueba. La admisibilidad, ¿no? Ahorita vamos a ver a qué se refiere y por qué la está mencionando.
Fíjense, jóvenes, esa es la guía generalmente, está en inglés, del proceso de manejo de evidencia. ¿Sí? Es muy importante, se las voy a pasar a la plataforma para que se las puedan bajar y leer un poco. Ahí van a tener un poquito más a detalle este proceso de evidencia. Fíjense de que dentro de este proceso me está hablando de realmente lo que hablaba yo al inicio, ¿no? ¿Cómo sé que esta evidencia es viable de poder ser presentada? Lo primero que ustedes se tienen que cuestionar, ¿no? ¿Y cómo lo vamos a ver, digamos, ¿no? Si es realmente el tratamiento que ustedes le han dado a esa información a través de los procesos y las normativas cumplen con estas especificaciones. Como ser que él dice, ¿no? Si esta información, digamos, ¿no? Identifica de forma clara, ¿no? A este objeto que ustedes están estudiando como algo que puede estar implicado dentro de este proceso. Como ser que de repente un documento que ustedes han encontrado, ¿no? Está el nombre de la víctima, la cual, digamos, ¿no? Perseguimos este caso, o si hay fotografías de repente de esta víctima, o de repente hay correos que se le han enviado a la víctima de forma clara y contundente, y si hay de repente alguna charla por ahí grabada dentro de audio, ¿no? O si hay algún otro tipo de información lo cual pueda ser relevante dentro de este caso. Entonces fíjense que eso es lo principal, lo primordial que se tiene que tratar de ver. No puedo empezar a agarrar información que no sea necesaria para un caso. ¿Entiende? ¿Por qué? Porque estaríamos entrando en especular sobre la determinación de esta evidencia. Y eso es algo que no, que alguien que conoce no se lo va a poder pasar. Esta es otra parte muy importante. Estamos utilizando una herramienta, X, cualquier fuera. Esta herramienta tiene que estar correctamente configurada antes de iniciar el proceso de recolección de información. ¿Qué significa esto? Lo que está hablando el video. Si yo estoy tratando de que esta evidencia sea plasmada posteriormente en un caso, este software me tiene que generar resultados de forma correcta, como ser que el registro correcto, la creación correcta del documento, que no haya habido una alteración, es decir, se creó el proceso evidencial y posteriormente se lo modificó, o dentro del proceso que se estaba generando la técnica hubo un proceso donde no está bien claro el inicio y fin del proceso, o quién lo realizó, cómo lo realizaron, bajo qué técnica lo realizaron, cosas de ese estilo, que se pueden probar dentro de un juzgado que esa herramienta que ustedes emplearon no generó datos satisfactorios, ¿no? Gente especializada se puede entrar, analizar estos datos que ustedes han mostrado como evidencia e impugnarlo por mal uso dentro del manejo de esta aplicación. ¿Ok? Entonces, generalmente tenemos que tener bien claro de las operaciones que estamos tratando de realizar con esta herramienta. Estamos hablando de varias técnicas que están inmersas, ¿no? Dentro de este proceso. Ya hablamos algo que es muy importante, que luego lo vamos a analizar, lo van a ver ustedes dentro del documento con más profundidad, que es lo que le denominan la cadena de custodia. ¿Sí? ¿Qué significa la cadena de custodia? Es como cuando ustedes agarran o la policía, perdón, ¿no? Agarra un presunto sospechoso. ¿Y qué es lo primero que hace? Tratar de preservar que ese sospechoso llegue al lugar donde lo van a ¿cómo se le denomina esto? Donde lo van a interrogar, ¿sí? De la manera más correcta posible. Y que llegue con preservando la integridad total de esa persona para que ésta pueda servir como una persona a la cual se le pueden hacer preguntas, ¿no? ¿Se imaginan si el policía comienza a agarrarlo a la persona que luego lo va a convertir en una evidencia y va a servir, digo, perdón, para generar evidencias para un caso, y agarran y lo maltratan y a este tipo ya no puede hablar, no puede pararse bien, cuando lo llevan allá de repente tienen que hospitalizarlo, automáticamente ese proceso se arruina.
A eso lo llamamos nosotros la preservación de esta cadena de custodia. ¿Qué pasa cuando ustedes agarran ese objeto que va a ser de estudio? ¿Cómo hacen el tratamiento desde que lo obtienen hasta que lo llevan a el análisis que tienen que hacer? ¿Ok? Entonces es algo muy importante dentro de este proceso. ¿Por qué? Porque dentro de ese proceso puede haber alteraciones, ¿no? ¿Qué pasaría si le dan un disco duro para que ustedes lo manejen y de ida a su casa lo tumban, ¿no? Lo dañan, o por ahí le dan un flash memory y lo pierden, o dentro del proceso de trayecto de ir a su casa, digamos, alguien se lo sustrae, ¿no? Entonces la evidencia se perdió. ¿Bien? Entonces, eso es algo muy importante que ustedes tienen que tomar en cuenta dentro de este proceso. Aparte de la parte legal que es muy importante, ¿no? ¿Están siguiendo o teniendo un cumplimiento a estas normas? Sí, no. ¿Entienden por qué? Porque posteriormente cuando lo presenten van a decir, ah, ¿hicieron esto? ¿No? ¿Cumplieron con estos pasos? A ver, muéstreme el documento, digamos, ¿no? Y ustedes comiencen a ver que no cumplieron con las especificaciones normales técnicas que se piden dentro de estos casos. ¿Entienden? Eso es un área muy importante dentro de este proceso. Es el cumplimiento específico a las normativas estipuladas dentro de un juzgado. Cómo se tienen que hacer, cómo se lo tienen que llevar, cómo se tienen que entregar, quiénes tienen que hacer el uso y manejo de esta evidencia y cómo se tienen que entregar cierta información en qué formatos y qué cosas tiene que contener. ¿Entiendes? Eso es algo muy importante. Bien, voy a abrir el espacio para que puedan hacer las consultas y podamos comentar un poquito sobre la temática. Nos quedan 10 minutos para poder conversar. Lo abro el micrófono, por favor, los que tengan preguntas, háganlo. Hay una pregunta vía chat. Dice, ¿cómo puedo evidenciar o presentar ante el juez, dice, el uso anónimo en cuanto a las llamadas, dice, ¿no? Vía teléfonos. Como les dije, hay ciertas cosas que de repente no puedan ser planteadas como evidencia, si es que estas no son sustentadas a través de leyes y normas, ¿no?, ya establecidas, o si no tengo la posibilidad de poder analizar ese objeto y definir realmente de que la persona que estaba hablando por ese teléfono es la persona que estamos tratando de inculpar. Para eso existen muchas técnicas, digamos, ¿no? Dentro del laboratorio se puede hacer, se los puede elaborar. Ahora la cuestión es lo que yo le pregunto, ¿se tiene la tecnología necesaria para poderlo hacer? Una, si se la tiene, bienísimo, se la puede usar. La otra, esas pruebas se las puede presentar como pruebas dentro de un proceso. La ley dentro del lugar donde ustedes están lo permite que ese análisis, ese estudio se lo pueda presentar. Sí, no. Tenemos gente especializada y calificada que lo puede hacer y sustentar. Es decir, un análisis de la voz, no mediante X o Y técnicas en las cuales un software me pueda garantizar que la voz que estaba hablando por el teléfono y la voz que yo pueda grabar y contrastarla entre las dos es la misma a través de un estudio. Si se lo puede comprobar y eso se lo puede presentar como prueba, le entraría. Si no, por supuesto que no. Entonces, sobre la pregunta, depende mucho de quién la presenta, cómo la presenta y si ese está marcado dentro de la norma. ¿Alguien más tiene preguntas? Denis Villegas. ¿Existe alguna sanción, dice, para la pérdida de evidencia, como en los casos de los videos, la alcaldía del Alto, cuando lo quemaron, dice? Allá. Depende mucho del que esté manejando el caso, ¿no? Y de las normativas. Las normativas son claras, digamos, ¿no? Si alguien te da una evidencia, vos tenés ciertas responsabilidades. Y esas responsabilidades pueden caer después en un proceso contra tuyo, si son mal manipuladas o mal alteradas, como dicen, ¿no? Si alguien puede probar de que lo que vos hiciste está en contra de dentro del proceso, digamos, ¿no? Sí puede ser plausible a un proceso. Pero eso es quién lo lleve y cómo lo puedan justificar, digamos, ¿no? De repente la pérdida de algo o de repente eso fue algo fortuito, ¿no? Que se quemó, se perdió, o
de repente puede ser que a través de un estudio, digamos, ¿no? Eso no fue tan fortuito y sí fue provocado, entonces sí, sos plausible a un posible proceso dependiendo de que te puedan encontrar, digamos, ¿no? Algo, ¿no? Pero eso depende mucho del quien maneja todo esto, ¿no? Legalmente. La de los tipos de software para hacer análisis de video están dentro de la documentación. Yo les voy a pasar luego otras herramientas más, generalmente que se usan, generalmente son analizadores y editores de videos los que se utiliza dentro de este proceso. Y hay software especializado de Encase que te determinan muy rápidamente si un video es real o no, si ha sido modificado o no y otras cosas más, ¿no? Luego le voy a pasar los nombres. Generalmente los nombres de las herramientas no son muy relevantes en estos casos, pero se los paso posteriormente a la plataforma, ¿ok? ¿Cuáles son? En el Instituto de Investigación Forense IDIF dice existe la informática forense. Esto relacionado a qué, Franz? No lo entiendo tu pregunta. Ah, ya. Sí, dentro de todo de todo laboratorio, en este caso me estás hablando de instituto, ¿no? Forense, tiene que existir. ¿Sí? Tiene que existir. Dentro de todo proceso debe haber una especialidad dentro de estos laboratorios que se dedique a esta área, ¿no? Si no, no pudieran ser ente, llamémoslo así, dentro de un proceso. Por ejemplo, cómo seleccionan, por ejemplo, los laboratorios, las instituciones, o en este caso hasta los mismos peritos. Los llaman a través de especificaciones dentro, que son justificables dentro de tu currículum, digamos, ¿no? De cómo, o dentro de tu vida laboral, de cómo vos has realizado estas operaciones dentro, o cuántos años tenés de experiencia, cuántos casos has asistido y cosas de ese tipo. Y dentro de ellos, digamos, si cumplís con ciertas normativas dentro de la, de la institución, ¿no? Para que puedas ser llamado e invitado. Y dentro de ellos es que vos seas experto dentro de estas áreas, ¿no? Tiene que haber. ¿Alguien más? Vamos a ver un poquito mientras se van animando, un poquito más de un video. Bien. Interesante, ¿no? Ese es otro laboratorio, fíjense, que
permite hacer ese tipo de análisis, ¿no? Voy a ver acá, fíjense, estoy un ratito, voy a copiarle el link y se lo voy a pasar por acá para ver si los pueden ustedes abrir y mirar en este momento. Como todos están en línea, ese es el link para que las puedan mirar mis diapositivas. Lo voy a compartir si con cada uno de esos correos, en que tengo la forma de poderlo compartir el video. Una consulta, estoy haciendo mi tesis sobre el tratamiento de evidencias y tal. ¿Cuál sería la mejor forma de capturar una evidencia que está en Facebook o alguna página? Hay muchas herramientas que te hacen el proceso de análisis de sitios web, ¿no? Generalmente es el qué es lo que tú quieres tomar como evidencia dentro de una plataforma. ¿Me entiendes? Quieres probar cierta conversación, quieres probar la alteración de un video o de una imagen, o la suplantación de una entidad, o quieres probar, no sé, dependiendo de lo que quieras probar, deberías referirte o agarrarte de ciertas técnicas o de ciertas herramientas, perdón, que bajo ciertas técnicas puedan obtener la información que tú requieres. Dentro de la web existen muchas herramientas que te permiten hacer análisis a páginas web. Dentro de esas páginas web ya tú deberías poder determinar ciertas cosas, pero con cierto grado de pericia y experiencia dentro del análisis de páginas web. ¿Me entiendes? Como ser que, cómo yo puedo verificar, digamos, ¿no? Que la suplantación de mi página o alguien tiene mi nombre, alguien agarró mi cuenta, ingresó con mi nombre y la alteró toda la información. ¿Por qué? Porque yo de repente perdí mi password dentro de la página y alguien se adueñó de mi imagen, ¿me entienden? Dentro de un Facebook. ¿Cómo lo voy a comprobar, digamos, no? Voy a recuperar, no recuperar la cuenta, sino voy a primero verificar de repente quiénes son todos mis contactos que están dentro de mi página, ¿no? De quienes he recibido ciertas notificaciones, he hecho tales cosas, que estas personas puedan evidenciar que la persona que actualmente está no es la que pretende ser, y mediante técnicas informáticas comenzar a verificar que esa información ha sido alterada y vulnerada. Para ello, ¿qué se puede hacer? Acudir a los mismos creadores de la página que indiquen cuándo esa página fue alterada últimamente, ¿no? Pedirle solicitud que te puedan eliminar posteriormente esa cuenta o recuperar, dado que vos vas a poder presentar evidencia que indican que vos sos esa persona que sos la que estás dentro de ese fanpage, digamos, ¿no? O cosas así. Entonces, el cómo yo llego a esa información, ¿me entiendes? Para eso yo necesito mucha experiencia y muchas técnicas que me permitan evidenciar ese objeto que quiero estudiar. Para ello yo te podría decir muchas cosas, digamos, ¿no? Muchos estudios, muchas técnicas, muchas operaciones informáticas se pueden hacer, pero dependiendo de qué quieres recuperar. Bien, jóvenes. No sé si pudieron acceder al link. ¿Sí? Ok. Muchas gracias. Ahí lo van a poder ver. Hay otra preguntita ante eso. ¿Cuáles son las principales técnicas para identificar las evidencias? Ya la hemos visto allá de generalmente qué es lo que se tiene que hacer para realizar una evidencia, ¿no? Definir que ese objeto es una evidencia, ¿no? Entonces, ¿qué técnicas se aplican dependiendo de las metodologías que ustedes vayan a emplear, digamos, ¿no? Ya hay ahí normativas que se les ha pasado y dentro del documento existe también la metodología para poder ir operando sobre una evidencia, ¿no? ¿Cómo la voy a identificar? ¿Cómo la voy a establecer? Ese objeto de estudio como algo que se pueda presentar como dentro de un caso legal, ¿no? Ahí se convertiría eso en una evidencia, pero es dentro del proceso de estudio que les he dado, ¿no? Bien, jóvenes, muchas gracias por su atención. En la siguiente sesión vamos a hablar de lo mismo y espero que les haya servido. Buenas noches.